El hueco en el muro, por la red de la diversidad. Como ustedes también ya saben, en algún momento hemos estado conversando con Alejandra Guillén desde allá de México para compartirnos un poco acerca de su experiencia en cuanto a investigación y acompañamiento a casos que tienen que ver con las consecuencias de estas mafias ya organizadas que vienen haciendo tanto daño en los territorios, pero también vienen como disputándose ya aspectos que antes eran de control absoluto de los estados o de los gobiernos locales en ciertos territorios, ¿no? Ale, querida, bienvenida. Muchísimas gracias por el tiempo nuevamente. Pedirte que saludes a la audiencia antes de entrar de lleno a la conversación. Hola Gaby, buenos días. Pues me da muchísimo gusto saludar a toda tu audiencia y por supuesto a ustedes hasta el sur. Será un gusto compartirles desde acá pues lo que hemos visto que ocurre con nuestros territorios en México. Ale, querida, esta semana nos hemos propuesto conversar acerca de esta especie de consorcios que se han establecido entre economías mafiarizadas, complejo empresarial transnacional, extractivismo ampliado y control de los gobiernos. En México, ¿qué casos o cómo entendemos estas economías o cómo se hacen visibles o cómo las podemos entender ahora en nuestros territorios también? Claro, bueno, la forma en que yo lo entiendo, que es una forma de mirarlo, porque pues creo que tiene que ver mucho con cómo miramos el Estado y cómo lo entendemos, pero desde mi perspectiva, y bueno, en la historia del capitalismo incluso la economía legal y la ilegal siempre están juntas, son dos caras de la misma moneda, pero pocas veces es tan evidente o avanza a niveles como el que estamos viendo, que es un nuevo orden, ¿no? También creo una reestructuración del Estado, porque aparentemente estos grupos paramilitares, armados, criminales, mafiosos, digamos, dependiendo cómo cada quien lo nombre, parece que actúan efectivamente donde el Estado no tiene presencia, pero en realidad no podría participar si no hubiera una cierta complicidad con el Estado. Y las ausencias o presencias pues siempre están intencionadas. Y aquí en México, pues, por ejemplo, ya no hablamos de narcotráfico, porque en realidad ya no es un asunto de drogas, que por supuesto que ese negocio sigue existiendo, es muy importante, y de entrada lo pensamos como un negocio internacional, donde hay mafias estadounidenses, por ejemplo, ahora que Trump quiere bombardearnos a todos los países, pues sabemos que el principal narcotraficante o digamos los que controlan el negocio de la droga, pues es Estados Unidos y ellos deciden muchas cosas de las que ocurren en nuestros países. Y entonces por eso en estas economías es muy importante ver las economías de arriba, quiénes son los beneficiados. Pero además de este negocio de drogas que ha sido tan importante, que digamos es como todo un tema aparte de cómo se ha reconfigurado el narcomenudeo, el trasiego y muchas cosas que antes no pasaban, al menos en México, o había ciertos acuerdos de que no hubiera narcomenudeo tan fuerte en México, pero ahora sí, que es otra forma de acabar con nuestros jóvenes y de engancharlos. Pero ahora lo que vemos es que en realidad esta violencia lo que nos permite o lo que les permite a ciertos grupos de poder que no vemos, porque solo vemos a la gente armada, es que la disputa cuando vemos los asesinatos, las desapariciones tan cruentas, violencia expresiva o más bien violencia oculta, las dos cosas van compartiéndose, lo que hay es un intento de controlar el territorio. Y luego vemos reclutamiento forzado y vemos una serie de desplazamiento de poblaciones, pero en realidad lo que hay es un control territorial para controlar los negocios de cada lugar. Por ejemplo, el rancho Teuchitlán, que ustedes seguramente pues escucharon en marzo, ¿no? Que pone en evidencia el problema tan fuerte de reclutamiento forzado que hay en México. Y bueno, para quienes no habían escuchado, el rancho Teuchitlán se encontró en marzo, es un poblado muy cercano a Guadalajara, Jalisco, que es en el occidente de México, y ahí llevaban a jóvenes que los engañaban con trabajo y de ahí se los llevan pues esclavizados a otros trabajos del narco, ¿no? Es todo un circuito y es también otro tema que merece espacios aparte. Pero antes de eso,
Estos grupos controlaban el negocio de la cerveza, están vinculados con negocios del agave para hacer tequila, están vinculados con el robo de gasolina, que es un negociazo, están vinculados también dicen, pues eso no me consta, pero con el negocio de la siembra de berries. Y lo que vemos es una reconfiguración completa para extraer, o sea, es un extractivismo total de toda la ganancia posible a través de la esclavitud, del control de los cigarros también, de los vapeadores, de la cerveza, controlan la vida completa y sobre todo es que vemos que controlan todos los negocios. Ahora, cuando hay lugares como, por ejemplo, la costa de Jalisco, la costa de Michoacán, que es en el occidente de México, donde están las mineras más grandes de extracción de hierro en todo el continente, pues vemos que tienen décadas matando, asesinando, o sea, desapareciendo, desplazando, difamando y controlando la vida de pueblos indígenas. Ahí viven pueblos nahuas, son dos lugares distintos, que es Aquila y la Sierra de Manantlán, en Ayotitlán, el pueblo de Ayotitlán. Y curiosamente, parecía en un inicio que estos grupos armados pues cobraban cierta extorsión a las mineras, ¿no? Pero en realidad lo que ha ocurrido es que han terminado trabajando juntas, porque las mineras dicen, bueno, si no el pueblo nahua no quiere que me meta a su territorio, pues el narco sí se va a poder meter. Entonces ellos se meten, explotan los cerros, sacan minerales, los legalizan a través de la empresa legal y se van a través del puerto de Manzanillo o del puerto de Lázaro Cárdenas. Entonces, pues vemos que este asunto es muy complejo y que es de economías muy poderosas y que probablemente mucha de la gente que está beneficiándose de tanta sangre que se ha derramado y que sé que este modelo que en México ha servido, hay un académico que se llama Alejandro Lerch, que él dice que nunca había habido un proceso de liberalización tan fuerte en el mundo, yo no sé si qué tan cierto es eso, pero y tan acelerado como lo ha habido en México en los últimos 20, 30 años, ¿no? Con modificaciones en torno al artículo 27 en relación al campo, que permite privatizar las tierras. Eso, el abandono del campo, más la violencia ha permitido que ciertos grupos se apoderen de lo común, es decir, de las tierras, del agua, de los bosques y de todo aquello que sea pues común, ¿no? para la población, para finalmente un modelo de acumulación de capital, ¿no? Una profundización del neoliberalismo, no sé en qué etapa ya estamos, pero claramente todo esto que vemos en los territorios es económico y nos urge saber quiénes son las caras legales y beneficiadas de todos estos negocios, ¿no? Que sin duda es un modelo que se está expandiendo y usando en muchos lugares del mundo. Así es, como tú lo planteabas también, ¿no? En muchos artículos también hablan de que este modelo se está expandiendo muy rápidamente y se está aplicando con una eficiencia tal en territorios latinoamericanos, ¿no? Se está hablando del Ecuador, se está hablando incluso ya de la Argentina. Ante eso también se conoce, por ejemplo, y esto hablabas tú, es imposible pensar estas economías ilegales desvinculadas de las economías legales, se podría decir, entonces ya pasan a otro plano. Y tú también ahí nos das a conocer que el Estado o los estados o quienes están funcionando en esos territorios ejerciendo el supuesto control a través de los gobiernos conocen de este funcionamiento y sin embargo no hacen nada, más bien se suman a eso, ¿no? Y ahí se forma un monstruo súper grande contra lo cual los pueblos que están ahí siendo arrebatados de su territorio, siendo arrebatados de su agua, incluso perdiendo a familiares, hermanos, hermanas en esto, se encuentran con este monstruo gigante que parece imposible de rebatir. Sin embargo, debe haber ahí como algunas pequeñas, no quiero decirle así como fisuras, pero sí por dónde podríamos ir tal vez para ver cómo se desmonta y si es imposible de desmontar, cómo hacemos que por lo menos deje de arrebatarnos la vida, ¿no? Deje de estarnos expulsando. Esto se va a lograr con violencia, como ha sido planteado desde Río de Janeiro, con este asesinato tan atroz en las favelas, o va a ser con estos juicios como sucede en Argentina por el caso de la intoxicación por fentanilo, donde hasta ahorita no hay ni siquiera culpables claros, ¿no? ¿Por dónde vamos, Ale? Sí.
Bueno, creo que es muy importante porque lo veo también en los jóvenes de México. Yo sé que el panorama es abrumador, pero sigo pensando y veo la necesidad permanente de estar viendo cómo le están haciendo los pueblos originarios fundamentalmente. Y en México, pues por algo los zapatistas nos están hablando del común, de pensar a 100 años y de pensar, digamos, para esas generaciones el día después de la tormenta, ¿no? Entonces yo creo que hay que sumarnos a esas iniciativas, a esas convocatorias, leer lo que están proponiendo, para repensar cómo, o sea, qué tanto nos estamos organizando o no. Acá en México, creo que la vez pasada, no me acuerdo si les platiqué, seguramente han escuchado de Cherán, y lo volvemos a traer a la plática porque el pueblo purépecha de Cherán, que se organiza en 2011 para sacar a los talamontes y con eso logra detener desapariciones y asesinatos, tuvieron una amenaza muy fuerte de nuevo este año. Intentó de nuevo el crimen organizado meterse a su pueblo porque es como una isla donde se pudo recuperar el bosque en estos más de 10 años. Es casi el único lugar donde queda bosque, mientras que el resto está devastado. Eso nos trae un ejemplo de que sí se puede, ¿no? De que sí se puede resguardar, pero ahí las 14,000 personas que habitan ese lugar salen no delegan la seguridad a otros. Ellos se hacen cargo de su vida, ¿no? Un poco así como el pensamiento anarquista en el sentido, no como se ha mal usado la palabra, sino como verdaderamente lo plantea el pensamiento anarquista, que tiene de pronto colindancias con el pensamiento de pueblos indígenas de hacerte cargo de lo que te toca, de tu seguridad, de tu agua, del resguardo de la vida, de resguardar a tus jóvenes, ¿no? No dejarle a un policía por ahí que quién sabe quién sea, y de organizarse todos. Entonces volvieron a salir, pues en el verano estuvieron convocando de nuevo, hubo un enfrentamiento y las personas salieron a cada media cuadra, ponen una fogata y son una especie de barricadas, de manera que el pueblo tiene 200 barricadas. Y claro, es muy pesado porque la gente pues tiene que dejar de trabajar, tienen que desvelarse, pero también es el espacio político de encuentro donde vuelven a imaginar qué hacer, y hasta el momento sigue siendo un bastión de resistencia donde el cártel no ha podido, o estas empresas mafiosas, ¿no? Por decir el cártel, pero más bien estas empresas mafiosas de hombres armados no han podido controlar. Entonces yo creo que esas experiencias, aunque parecen muy aisladas y cada vez son menores, nos muestran que con un poquito de organización han podido lograr, uno, que no se lleven a sus jóvenes, no tienen jóvenes desaparecidos; dos, no tienen jóvenes reclutados forzadamente, ni esclavizados, ni haciendo cosas horribles para estos grupos, y han podido resguardar los bosques que les permiten ser autónomos y vivir. Entonces yo creo que estas experiencias existen en todo el continente. Alejandra, te habla Santos desde Santa Cruz. Esta experiencia de la que nos cuentas, que efectivamente viene mucho de esta práctica de carácter comunitario, de hacerte también responsable de tu entorno, de tu comunidad, y se encara de esta manera. En términos más de carácter estatal, se dice que en el caso de la violencia que se ha acontecido en las favelas, estos asesinatos producidos por el Estado, por el gobernador de Río de Janeiro, que ha tomado esta decisión de intervenir policial y militarmente con ese saldo horroroso en el Brasil, y que el gobierno de Lula está intentando responder a estas lógicas de enfrentar un problema presente. No vamos a negar, no se debe negar el problema que está latente, pero la forma de encarar en términos institucionales, el diseño institucional del Estado, tenemos a las fuerzas del ejército de carácter federal, pero cada gobernación también tiene su estructura policial y militar. En el caso de México,
¿es semejante? ¿Cómo se aborda estos temas? Porque, claro, cuando el narco logra introducirse en niveles de decisión municipal o departamental, lo que hace más bien es garantizar el funcionamiento de estas organizaciones. Sí, bueno, yo creo que el problema principal es que nunca se ha atacado, no se les ha desactivado económicamente y su poder de fuego, es decir, todas las armas que nos manda Israel, Estados Unidos, por ahí también Italia y otros países que mandan armamento a México, que, bueno, es parte de estos grandes beneficiados. Ese poder de fuego y este poder económico hace que no exista ningún municipio, porque efectivamente acá somos 32 estados federados y en los estados pues están los municipios, ¿no? Entonces los municipios son autónomos de cierta forma, tienen sus policías municipales, pero imaginen 10 policías municipales mal armados, llega un grupo como estos tan poderosos con control en todos los territorios, con tanto dinero, y con tanta gente armada y con un poder de fuego mayor, que no hay municipio que resista esa presión. O sea, necesitaría de verdad que hubiera toda un respaldo estatal, federal, para que pudieran, suponiendo que hubiera una intención de enfrentar a estos grupos, que pudieran como responder, porque lo que ha estado ocurriendo en las últimas, pues yo digo que desde 2006, pero con mayor fuerza se vio en 2012 y ahora en las elecciones pasadas, es que cada que un alcalde, alguien quiere ser presidente municipal de un municipio, los cárteles sientan a estas personas y el que no se cuadra es asesinado. Incluso ha habido candidatos que, bueno, han hecho cosas muy crueles con ellos y les han hasta cortado la cabeza en Guerrero y en otros lugares, o ocurren accidentes. Entonces el asunto es tan grave que cualquiera que quiera ser presidente municipal, si quiere vivir, tiene que pasar por ellos, ¿no? Y bueno, ahora con el asesinato de Carlos Manso, que por cierto, Uruapan está a media hora de este pueblo que les digo de Cherán, pero Uruapan es un poco más mestizo y Cherán pues es pueblo purépecha, o sea, es que ellos son los nunca dominados, ¿no? Entonces eso hace también una memoria distinta de lucha. Pero sí, definitivamente acá las policías municipales participan incluso en las desapariciones con estos grupos, ya sea porque están coludidos o porque tampoco tienen otra opción, ¿no? Es por lo que explico de este poder tan grande. Entonces, pues tendría que haber un desarme y tendría que haber un ataque fuerte a sus economías, pero no lo hacen porque entonces se van a perseguir a sí mismos, ¿no? O sea, es decir, volvemos a lo mismo. ¿Quién está ganando dinero de aquí? Alejandra, una otra consulta en esta última semana, una movilización muy fuerte en el Distrito Federal a esta generación que se la denomina la generación Z. ¿Es parte de esta suerte de conciencia también de cómo encarar este problema que hay detrás de esto y cómo están siendo planteados estos cuestionamientos de esta generación al gobierno actual? Bueno, este es un tema complejo en el que no me gustaría meterme mucho, pero sí te puedo decir que tanto las propuestas oficiales de la supuesta 4 transformación, que es derecha, o sea, en México no existe izquierda partidista, actúan como derecha y así se ve en las políticas y en las ofensivas incluso contra los pueblos, pero la extrema derecha, que es la otra que también pues es más cercana, yo creo que a los fascismos que hemos visto en el mundo, en Latinoamérica, que es más la que encabeza las marchas de este sábado, independientemente de que por supuesto que se sumó mucha gente indignada y demás, pero digamos, el lugar de convocatoria me parece que es así como cuando hablamos de la economía legal e ilegal, me parece que es esta otra parte como polarizada y que al menos yo y mucha gente creo que rechazamos las dos propuestas de país que tiene, ¿no? Tanto el oficialismo de la 4T, de una izquierda que no es izquierda, en realidad no es izquierda, se comporta como derecha, porque despoja pueblos, hay proyectos transnacionales, hay militarización, la seguridad sigue exactamente igual. Entonces,
pues vemos una propuesta igual que la de cualquier derecha, pero claro que hay una extrema derecha, ¿no? Mucho más fascista, que es la que repudia, pero desde un lugar que al menos yo no coincido. Y yo diría que hay otra, o sea, que no hay que ver solo esas opciones que parece que son las únicas, porque me parecen posturas exactamente igual de patéticas las dos. Y yo diría más bien hay que escuchar a los pueblos, porque los que están poniendo el cuerpo, los que están defendiendo realmente, y esa es la voz que de pronto no se escucha, ¿no? Independientemente de que todo el país esté harto, sin duda, porque esta violencia ha tocado a todos, pero pues siempre con cuidado de quienes convocan, pues a veces puede ser un Salinas Pliego, que es un empresario de miedo, que puede ser cualquier que quiere ser presidente y que pues estaría de terror que llegara a ser empresario, ¿no? Y que desprecia a los pobres y que desprecia a la gente. Entonces, pues digamos que es un tema complejo que requeriría un análisis de gente mucho más documentada sobre esto. Por eso digo, yo diría que la escucha realmente debe ser de la gente de abajo, de los pueblos que están peleando desde hace muchos años y que están poniendo el cuerpo y el ejemplo de cómo organizarnos desde otro lugar donde la naturaleza sea sagrada, donde la vida de la gente sea sagrada, donde la vida de las mujeres sea resguardada. Me parece que ahí es donde está la respuesta, en ese abajo que resiste. Yo diría que ahí es donde pondría al menos yo la escucha. Ale, en lo que tú compartías también nos hablabas acerca de cómo llegan, ¿no? Cómo es su modus más que operandi de instalación en un territorio y cómo llegan a cooptar y adueñarse de todo ese territorio, incluso de la gente que habita en esos territorios. Y una de estas estrategias es captar a los y las jóvenes, ¿no? Dentro de estos circuitos. Uh-huh. Lo cual hace como más complicado también como hacerle frente dentro a comunidades que no sean tan organizadas como en el caso de Cherán, que pasa en muchos territorios y se hace mucho más complicado poder sostener esta defensa de tu territorio, ¿no? Y hace mucho más fácil el avance y la consolidación de estas economías y de estas violencias también, porque vienen con mucha violencia también. Y si no haces caso, pues responden con esa violencia que ya te han mostrado, ¿no? Y no le tienen miedo a nada. También lo mencionabas ahí, pueden asesinar fácilmente a candidatos o ya autoridades nombradas. Ante eso, también se ha mencionado la posibilidad de legalizar, porque tal vez legalizar estas economías ya sin necesidad de legalizarla por otros mecanismos, como tú mencionabas, ¿no? Que ya se viene haciendo. ¿Tú cuán viable ves esto y si realmente podría ayudar de alguna manera a disminuir esta violencia, arrasar con la vida misma en los territorios? O también a nivel institucional, tal vez la respuesta tendría que ir por otro lado. Ya también lo mencionabas, o sea, el perseguir, el desarmar, el desarticular, sería como perseguirse y desarmarse ellos y ellas mismas, ¿no? Entre las autoridades. Pero tal vez puede haber alguna manera, ¿tú crees? Desde esas instancias, o definitivamente la conversación se tiene que instalar por otro lado también, aunque veamos estas debilidades que yo te mencionaba en distintos territorios, ¿no? Claro, híjole, pues es una pregunta bien compleja que creo que difícilmente alguien pueda responder, pero voy a compartir intuiciones, ¿no? Desde ese lugar. Creo que la legalización, por ejemplo, que podría ser tal vez la más cercana de la marihuana, podría ser, pues no resuelve nada, porque en realidad estamos hablando ya del control de muchas otras economías, ¿no? Como bien ustedes lo han venido planteando, pues, y que es justo el motivo de esta charla. Pues aunque eso sea legal, pues tienen el control de todos los otros negocios. O sea, en realidad lo que está permitiendo la violencia es que ellos controlen, por ejemplo, hasta a la gente a los ganaderos, a los campesinos, también a quien vende tortillas, les obligan a que les compren a ellos o que les vendan a ellos al precio que ellos dicen o incluso regalado, más las extorsiones que les cobran. Entonces realmente esto se trata de una nueva forma de dominio, de monopolio de todos los negocios, y por eso el tema de la droga ya no es tan fuerte, ¿no? Yo creo que sí es un panorama desolador, o sea, es cierto, hay que decirlo, es muy difícil. Justo ayer en la noche estuvimos
recibimos la llamada de la familia de un estudiante que es indígena, él es birrárica de la sierra y no se había presentado en todo el día y pensábamos que estaba desaparecido. Afortunadamente fue un asunto de extorsión. Acá se da mucho que aíslan a las personas y ahí es un asunto como extorsión y no localizas a la persona en muchas horas. Pero este asunto permanente de no saber quién de tu gente no va a regresar hoy es muy tremenda, ¿no? O sea, es brutal en Guadalajara y en todo el país, pero Guadalajara es la meca de la desaparición y debo decir que es desolador, pero creo que por lo menos tendríamos que empezar a construir desde lo chiquito, con los niños, con los jóvenes, otros horizontes para que tampoco se los lleven tan fácil. Ahora yo he estado volviendo a revisar todos los perfiles de la gente que fue reclutada forzadamente y luego procesada legalmente cuando hubo operativos. Y cuando uno revisa sus perfiles, Gaby es gente que trabajaba por 1,000 pesos, que son como $100 en su momento, al mes, que trabajaban en el corte de aguacate, en el campo, gente que viene ya de violencias muy estructurales, de mucha pobreza, de mucha marginación, de muchas situaciones que los exponen a que se los lleven mucho más fácil estos grupos, ¿no? Finalmente son las vidas vivir, o sea, como que no merecen, o sea, pues la famosa frase, ¿no? De las vidas que no merecen vivir, pero se materializan, ¿no? Y además van a morir en suplicio, van a morir en sufrimiento y haciendo cosas que atentan contra su dignidad. Entonces, pues, creo que debe haber un trabajo de cuidados muy fuerte de las nuevas generaciones, de que las mamás tengan mejores salarios, que tengan posibilidad de cuidarlos. O sea, es un cambio brutal, grande, que tenemos que pensar. Así de grande es el monstruo, así de grande tendría que ser la solución, pero no puede ser una respuesta de personas en solitario, ¿no? Tendríamos que juntarnos hasta continentalmente para pensar nuevas formas de vida. Pero creo que en lo chiquito, en construir nuevas formas de vida, en construir redes de apoyo mutuo, solidarios, por lo menos hacer islas posibles en donde estamos y no dejar de exigir, sin duda, que el Estado le toca que hagan operativos para liberar gente, que se muevan cosas, aunque sabemos que ellos participan, pero finalmente creo que las familias de manera permanente están poniendo en jaque y presionando al Estado, ¿no? Porque en el Estado, hay que decirlo, ¿no? También hay mucha gente que trabaja con toda la convicción de cambiar las cosas, pero el mecanismo, digamos, el monstruo y el poder que no vemos, pues ese es el tenebroso. Entonces, pues hay que también echar mano de la gente que quiere hacer su trabajo, que no es mucha, y que también están en riesgo. Pero pues yo diría más bien eso, ¿qué pregunta nos hacemos día a día para construir otro mundo y otro horizonte para las generaciones que vienen? Porque yo ya escucho a los jóvenes, a los niños, ¿quién quiere continuar teniendo hijos? Es un mundo desolador, ¿no? Así es, Ale, y planteas algo súper importante, ¿no? Que por dónde podría ir, y ahí también nos das una respuesta. O sea, más allá de atacar lo que ya está evidente con violencia, también se puede seguir construyendo y generando estos otros espacios, que es responsabilidad también de las municipalidades, ¿no? Garantizar estas crianzas, estas maternidades, estas posibilidades de acceso también a una vida digna, porque todas las personas merecemos una vida digna, ¿no? Y habitar nuestros territorios en esa dignidad y en esa posibilidad, que es desde lo más básico, ¿no? Que es el tener el alimento, que es el tener la posibilidad de educarnos, que es de estudiar algo más que educarnos, digamos, de aprender nuevas cosas, de criar de manera colectiva y conjunta, ¿no? A partir de eso creo que surge ese desafío donde podemos ir de a poquito, ir derrumbando este monstruo, que a la vez tú decías, ¿no? Conoce también las estrategias y se reinventa en las estrategias de intervenir. Ya más o menos sabe cómo vamos a responder y viene con una nueva estrategia de ataque más adelante. Sin embargo, esto no nos debe desanimar, más bien nos debe llamar a esto que tú decías, a vernos otras alternativas, otras formas de rehabilitar nuestros espacios y de hacerle frente sin dejar de exigir el cumplimiento de las tareas a la instancia pública, ¿no? Lo mínimo, por lo menos, porque eso es lo que tiene que hacer y para eso están ahí, digamos. No, Ale, querida, muchísimas gracias por el tiempo. No sé si quieres decir algo más antes de cerrar este espacio, con el compromiso de volvernos a encontrar más adelante. Pues ahí está el micrófono.
Sí, muchas gracias, Gaby. Pues más bien un agradecimiento que estén hablando de estos temas, que podamos pensarnos y dialogar digamos, pues continentalmente, ¿no? Para saber qué está ocurriendo, porque ver que esté ocurriendo lo mismo en nuestros territorios también nos ayuda a pensar más grande e imaginar otros horizontes. Y yo quisiera decir una cosa